Radio Transmundial presenta Los Grandes Temas. Un tiempo donde el pastor Salvador de Lutri nos lleva a pensar en la problemática más profunda del ser humano. Los Grandes Temas. Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículo 17. Vamos a leer del versículo 17 al versículo 20. Mateo 5, 17 al 20. Dice la palabra de Dios así: No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Nos vamos a detener aquí en la lectura del Sermón del Monte, que es lo que estamos recorriendo todas las semanas. ¿Se acuerdan que cuando comenzamos dijimos que el Sermón del Monte es el sermón más grande que se haya predicado? Es la palabra misma de Jesucristo. Y este sermón habla de cómo tenemos que comportarnos y cuáles son los principios de conducta para los hijos del reino de todos los tiempos. Es decir, estamos frente a una palabra que es permanente. Esto es cómo se tiene que portar un cristiano. Cuando nosotros llamamos a Jesús Señor y admitimos la soberanía de Él, estamos bajo su ley y tenemos que admitir y obedecer lo que Dios dice. Cuando el Señor empezó, el sermón empezó con palabras que parecían absurdas, felices, y presentaba contradicciones. Felices los pobres, los que sufren, los oprimidos. Nosotros siempre pensamos que no son felices, que los felices son los otros, que estos son los desheredados del mundo. Y sin embargo Jesús lo describe en cada bienaventuranza diciendo porque a ellos van a ser saciados, ellos van a recibir la bendición, porque justamente Él ha venido para todos los que están en esa condición. La vez pasada hemos hablado de cómo tenemos que cumplir una misión en la tierra y definimos nuestra misión como que el cristiano influye sobre las cosas. Es decir, que ejercemos influencias sobre lo que nos rodea. Porque influir es ejercer una cosa ciertos efectos sobre otra. Y cuando Jesús habla del cristiano como la sal de la tierra, como la luz del mundo, está diciendo que ejercemos influencia sobre las cosas que están a nuestro alrededor. No es la influencia violenta de la fuerza, sino es como el imán, ¿no?, que atrae sin destruir, o como la luz que trabaja sobre las plantas y les permite tener su color verde sin siquiera lastimarlas. La sal es una influencia y la luz es otra influencia. Y Jesús marca esto como lo que debe ser un cristiano. Quería esta noche hablar acerca de la relación que tiene Jesús con la ley de Moisés. Yo me imagino que la gente que estaba allí y que lo escuchaba hablar a Jesús debía sacar ciertas conclusiones de lo que Jesús decía. Debía tratar de ubicar a Jesús. ¿Qué es lo que él está buscando con este sermón? Y muchos, viendo cómo se enfrentaba a los religiosos y cómo se enfrentaba muchas veces a las ideas sacerdotales, muchos pensaban que Jesús podía ser un revoltoso, un revolucionario. Eran tiempos en que había muchos revoltosos y muchos revolucionarios en Israel. Era un país oprimido en un imperio, por un imperio decadente, y esto decía que se levantaran periódicamente revoltosos y revolucionarios contra las leyes. Y parecía que ciertas cosas que decía Jesús y ciertas acusaciones que hacían los religiosos de su tiempo, parecía que llevaban dentro de él el fermento de querer destruir las tradiciones, o de querer terminar con la ley de Moisés, o querer terminar con los mandamientos, es decir, producir una revolución.
Yo me imagino que la gente iba tomando partido también de acuerdo a esto, que los religiosos lo miraban con mucha inquietud y que seguramente algunos rebeldes debían mirarlo con simpatía. Tenemos a alguien que se está rebelando contra todas estas cosas. Entonces en este párrafo que leímos hoy, Jesús muestra cuál es su pensamiento. Los religiosos exigían buenas obras y exigían el cumplimiento de la ley de Moisés. Y Jesús le dice, bueno, no piensen que lo que yo vengo a hacer es decirle que no hay que hacer esto. No penséis que he venido para abrogar o para abolir la ley o a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Y yo pienso que en ese momento deben haber respirado muchos de los que pensaban que Jesús era un revolucionario, porque entonces él no estaba contra la ley de Moisés, no estaba contra esos principios. Indudablemente esto fue corroborado, el hecho de que él venía a cumplir la ley. Él pudo presentarse ante el tribunal judío en la última instancia de su vida y preguntarles realmente si tenían algo que decir contra él, mostrando la ley, y nadie podía decir nada. Él había cumplido la ley. Los apóstoles mismos jerarquizan la primera parte de la Biblia, el Antiguo Testamento. Pedro en Pentecostés señala insistentemente el Antiguo Testamento. Pablo en sus cartas habla del cristianismo como el cumplimiento y como la continuidad del Antiguo Testamento. Quiere decir que Jesús dice, señores, la ley de Moisés, los principios aquellos, la parte eterna de la ley de Moisés, aquellos mandamientos, yo no los vine para nada a destruir. Hay cosas que cumplir en esa ley. Y por supuesto que él ha venido para cumplir la ley en todos los aspectos. Va a cumplir la ley siendo el Cordero de Dios y dando por terminado todo el sacrificio de siglos. Pero va a cumplir la ley también como ciudadano judío, que nadie le va a poder reprochar que le ha faltado alguno de los mandamientos. Y entonces, ¿por qué tenía tanto conflicto Jesús con la gente que buscaba guardar la ley? Ustedes se acuerdan que Israel había recibido la ley en el Sinaí, los 10 mandamientos. Y ellos llamaban la ley no solamente a los 10 mandamientos, sino la ley eran los 5 primeros libros de la Biblia, los libros de Moisés, la Torá, eso era la ley. Y eso era la ley escrita, lo que Dios había mandado. Pero los fariseos y los escribas, en los últimos 200 años, habían ido creando una ley que ellos la llamaban ley oral. Es decir, que estaban meditando en la ley de Moisés, iban poniendo reglamentos, iban poniendo interpretaciones, iban añadiendo ejemplos, y fueron juntando lo que después van a reunir en 2 volúmenes diferentes, de sus interpretaciones de la ley. Quiere decir que además de tener usted los mandamientos y los 5 libros, ellos habían puesto una cantidad de preceptos que decían que era la forma de interpretar esa ley. Además, el pueblo no podía leer la ley, porque la ley estaba escrita en hebreo y la gente hablaba en arameo. Entonces, cuando iban a las sinagogas, ellos abrían el libro y leían, hacían la traducción simultánea para el pueblo al arameo. Pero mientras que leían, iban interpretando. Ahora, si ustedes no tienen su Biblia y yo voy leyendo e interpretando, llega un momento que ustedes no saben dónde yo estoy leyendo y dónde yo estoy interpretando. Y así se había hecho una mezcla tremenda escuchando a estos religiosos, porque ellos tenían una ley, que era la ley oral, que era la que iban transmitiendo, que se les mezclaba con la ley de Moisés. Esta ley oral de ellos había llegado a ser mucho más importante que la ley de Moisés, mucho más fuerte. Las demandas legales se hacían a través de esta ley oral que ellos tenían. Entonces Jesús le dice, yo no vengo a abrogar la ley, para nada. Pero cuando Jesús dice la ley, se está refiriendo a la ley de Dios, a la ley de Moisés, no a la ley que ellos han puesto después de la ley de Dios y después de la ley de Moisés. Le dice, por eso, por cierto os digo, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley. Como diciendo, mire, lo que está escrito, y yo creo que es muy importante que Jesús se refiera a 2 grafismos, porque él está haciendo referencia a la ley escrita, no a la oral. Él dice, cuando él dice ni una jota ni una tilde pasará de la ley, está dirigiendo al pensamiento que lo que está escrito no debe ser tocado. No debe ser tocado. Y es notable porque la letra J, para los que saben griego, es una letra muy chiquitita. Pero para los que saben hebreo, la letra J, lo que acá se llama J,
Es la letra Yod en hebreo, y la letra Yod es lo que correspondería a nuestra Y, a nuestra Y griega. Y también es en hebreo la letra más chiquita para dibujar. Y lo que aquí figura como tilde es lo que en el hebreo se ponía como un punto al lado de la letra. Hay letras en hebreo que la letra se dibuja igual, pero si se le pone un puntito al lado es otra letra. Quiere decir que usted puede tener el mismo dibujo, pero si le añade un puntito, la letra cambia. Lo que sería nuestra B, por ejemplo, la B larga, si usted le pone un puntito se transforma en K. Quiere decir que ese puntito, que es insignificante, es muy importante. Y Jesús dice, de la ley no va a salir ni la letra más chiquita, ni el puntito ese que puede cambiar todo el sentido. Lo notable es que Jesús se refiere al carácter escrito, como diciéndoles, de lo que se lee, yo voy a respetar absolutamente todo, la ley de Moisés. Pero los escribas y fariseos, a lo que estaba escrito y a los puntitos, los sepultaban debajo de todos los mandamientos y las reglamentaciones humanas que ellos habían puesto, que corregían la ley, la disminuían, la atenuaban, la ley de Dios, y la convertían en una cantidad de ritos. Entonces Jesús en este momento pone en claro, yo no vine a destruir la ley de Moisés, yo creo que esa ley debe ser cumplida, pero sí vengo a enfrentarme con todo lo que no sea la ley de Moisés, todo lo que los religiosos han ido sumando. Cuando mucho tiempo después Jesús se va a enfrentar a los escribas y los fariseos, que eran los que enseñaban todas estas cosas, Él les dice, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, que son especias, ¿no? Es decir, sacaban la 10ª parte. Es como si usted, no sé, tiene en su casa pimienta, y compra pimienta, o produce pimienta, y saca la 10ª parte para llevar al templo. Dice, ustedes, son tan minuciosos para dar el diezmo, que hasta si tienen un poco de pimienta, una especie, le sacan un cachitito y lo llevan allí al templo, la 10ª parte es de Dios. Dice, pero dejan lo importante de la ley, que es la justicia, la misericordia y la fe. Es decir, que el rito exterior les había hecho olvidar de lo profundo de la ley. Jesús le dice, para terminar, esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Es decir, si ustedes quieren sacar la 10ª parte del comino y del eneldo y de todo lo demás, y creen que yo no lo digo, sáquenlo, pero no reemplacen con eso la justicia, la fe y la misericordia. Quiere decir que Jesús no se ponía contra la ley de Moisés. Lo que se ponía eran contra todas esas leyes que ellos habían puesto, que eran tan minuciosas, tan rígidas, para desviar la cabeza del hombre de lo central en la ley, porque estaban tan centrados en el rito y tan cuidadosos de sacar la 10ª parte de todo, que se olvidaban de las cosas esenciales como la fe, la justicia y la misericordia. Más adelante les va a decir, hay de vosotros fariseos y escribas hipócritas, porque limpiáis lo exterior de la copa y del plato, pero por dentro están llenos de extorsión e intemperancia. Quiere decir, por afuera dice limpian todo, pero por dentro hay extorsión e intemperancia. Ahora Jesús no le está diciendo, lo que ustedes tienen que limpiar es por adentro y dejar por afuera sucio. Jesús le dice, tiene que estar limpio por adentro y por afuera también, las dos cosas. Pero no podemos, por el rito de limpiar por afuera, olvidarnos que está sucio por adentro. Es decir, está apuntando al centro y va a definirlo. En Mateo 15, él tiene una frase que define la lucha. Él dice, habéis anulado la palabra de Dios por vuestras tradiciones. Es decir, que la tradición ha pesado tanto que llegó un momento que la ley escrita de Dios, esta ley, no la tenían más delante de ellos. Jesús apuntaba a un problema que es común a todos los hombres y que es una enseñanza en la cual fracasó la religión judía en tiempos de Jesús y ha fracasado muchas veces también el cristianismo y toda la fe que se extiende de cualquier signo sobre la tierra. Ya en el principio de la Iglesia aparece esta tendencia. La tendencia a tomar lo que está escrito desde el ángulo que más me conviene para escaparme de lo que es esencial en la ley. El fariseo había hecho tantos preceptos para diezmar
que lo único que lograba era a través de todos los ritos escaparse de lo esencial, de lo fundamental. Es decir, crear todo un mundo religioso que me deja tranquilo, pero no cumplir con lo esencial. El apóstol Pablo, cuando comienza su prédica y escribe sus cartas, él le está enseñando a los hombres lo que es la base de la fe cristiana, salvos por la fe. Él le va a decir a los efesios, no por obras, para que nadie se gloríe. No es cumpliendo mandamientos como el hombre se salva. La gracia de Dios pasa por encima de los méritos humanos. Y ya le surgieron algunos de allí que decían, bueno, si somos salvos por la fe y no por las obras, y si el pecado era tan grande que vino la gracia por eso, ¿por qué entonces no pecamos un poco más para que haya más gracia? Terrible, ¿no? Es decir, cómo desfiguraban el pensamiento. Y Pablo les contesta a los romanos y dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? Como diciéndole, porque ustedes se salvan por la fe, al margen de las obras, entonces creen que ya pueden pecar después sin ninguna ley, sin nada. Es decir, que ellos habían construido un sistema de pensamiento como para no cumplir los mandamientos de Dios. Y creo que esta es una constante en el ser humano, tratar siempre de construir algo como para escaparse de la esencia del mandamiento de Dios. Yo escuchaba hace un tiempo un programa de televisión y me gustó mucho la actuación de un sociólogo muy conocido, el sociólogo Miggins. Trataron durante 2 horas del tema de los desaparecidos, de los indultados, de los arrepentidos, de un montón de cosas. Usted ve cómo se maneja esto, ¿no es cierto? Es una dialéctica de que va, viene, habla uno, habla otro, habla el demás allá, y finalmente se enturbia cada vez más el asunto. Y este sociólogo tenía que cerrar, y en el momento de cerrar, dijo, bueno, dice, acá hay que poner una cosa en claro, el que mata es un asesino. Y yo creo que echó un balde de luz sobre todo eso. O sea, acá no es cuestión de entrar dentro de dialéctica, acá hay un principio que no nos podemos olvidar, que el que mata es un asesino, no importa el nombre de que lo haga, pero el que mata es un asesino. Es decir, que de pronto, en medio de toda esa lucha verbal y del alcance de la ley, de los indultos y de todo lo demás, nos olvidamos de lo esencial, no matarás. Y él le estaba haciendo acordar esto, que no importa el signo ni la justificación histórica o como sea. Le estaba diciendo al margen de todo eso, acá hay un mandamiento en el fondo, que es no matarás. No lo podemos ocultar ese mandamiento. No construyamos teorías y formas como para pasar por encima del mandamiento. En un caso muy sonado que hubo una vez en la Argentina, y que se discutía mucho, el juez falló condenando al asesino. Y en el fallo dice, acá hay muchas palabras, pero hay un cadáver, ¿eh? Hay un cadáver. No hay que olvidarse que hay un cadáver, alguien lo mató. Y alguien tiene que pagar. Es decir, fue a la esencia de la ley. Al principio, no podemos juntando ideas tapar el pecado. Y estamos llegando en nuestra sociedad en tal forma a dar vuelta esto, que llega un momento que nos olvidamos de que hay leyes, de que hay pecado. Yo hoy he tenido contacto con un famoso jurista, que tiene una idea muy especial de la justicia y de la ley y de todo lo demás. Y yo un día quiero sentarme con él y preguntarle, dígame, ¿a quién hay que castigar entonces? Porque dentro de su idea, de su pensamiento, gira tanto en todo esto que finalmente nadie tiene que pagar absolutamente nada. Es decir, que mistificamos tanto como hacían los fariseos, terminamos dando tantas vueltas que nos olvidamos de la ley esencial, como decía el sociólogo, que el que mata es un asesino, punto. No podemos justificar ciertas cosas. Y la ley de Dios en ese sentido es tan clara, dice, no matarás, no hurtarás, no levantarás falso testimonio. Nosotros podemos hacer una montaña, pero lo esencial es eso. Es eso. Los fariseos habían hecho una montaña para pasar por encima de la ley, y queriendo y diciendo que la cumplía, pasaba por encima de la ley. En definitiva, ¿a quién le hacían trampas ellos? ¿Le hacían trampas a Dios? Es decir, detrás de todo ese ritual religioso, ¿estaban engañando a Dios? No, se estaban engañando a ellos mismos, que se creían santos, puros y aprobados por Dios, y no pasaba eso. Y lo que Jesús viene es a sincerarlos. Y este pasaje es un pasaje de sinceramiento. Jesús está iniciando, ahora va a iniciar la discusión de temas importantísimos de ética. Pero antes de iniciar dice, voy a poner mi postura. ¿Qué es lo que Dios dice? De lo que está escrito no movamos nada. Pero de todo lo que hemos armado para escaparnos de lo que está escrito, eso tenemos que hablarlo. Y eso es lo que va a hablar después. Va a entrar a analizar cada una de esas cosas. Un día estaba conversando con un cristiano que estaba unido a un incrédulo.
en una sociedad comercial. Entonces alguien le dice, ¿cómo entiende usted, hermano, eso de no os unáis en yugo desigual con los infieles? Entonces empezó a hablar de que esto es algo que corresponde al matrimonio, que no tiene el alcance del yugo del comercio, porque la sociedad comercial que yo tengo, yo lo miraba estricto en otras cosas, pero cuando tuvo que hacer como cristiano su sociedad, porque hay sociedades que están hechas desde antes, ¿no es cierto?, y que cuesta mucho a veces solucionarlo. Pero cuando usted es cristiano y tiene que hacer eso, usted tiene un mandamiento. Entonces, ¿a quién le hacía trampas? ¿A la iglesia, al que estaba hablando? No, le estaba haciendo trampas a Dios. Es decir, lo había logrado engañar a Dios. Lo estaba haciendo trampas a él mismo. ¿Cómo terminó? Terminó con un desastre mayúsculo en su sociedad, pero terminó además esterilizando su propia vida espiritual. Porque uno no en vano se hace trampas a sí mismo. Después termina pagando todo eso. Entonces dije, bueno, este es un caso extremo, pero que él había sacado, la sociedad comercial era una cosa, el matrimonio era otro. Pero un día me toca hablar con una persona que se iba a casar, también un incrédulo. Y entonces dije, bueno, ahora acá no hay excusa. Entonces me dice, no os unáis en yugo desigual con los infieles. Dice, pero es que los que se casan con cristianos también fracasan. Y usted se da cuenta que el que quiere hacer trampa, siempre hace trampa. Es decir, el mandamiento está ahí, pero cuando usted se quiere hacer trampa, se hace trampa y va a encontrar argumentos para hacerse trampa. Y por más que usted le diga que el hecho de que se case con un cristiano no dice la Biblia que le garantiza la felicidad, porque lo que tiene que hacer es cumplir dentro del matrimonio la ley de Dios también, ¿no es cierto? No es eso solamente. Pero por más que usted se lo diga y se lo explique, la mentalidad tramposa es el problema. Es que no estamos dispuestos a aceptar que la ley existe. Y Jesús lo que veía en aquellos religiosos era que eran todos una manga de tramposos, que tenían un montón de religiosidad pero que hacían trampa a los mandamientos en lo esencial. En lo esencial. Y entonces haciendo trampas, dice, ¿cómo van a vivir, cómo van a enseñar al pueblo a hacer trampas y a vivir dentro de esta vida? No vengo para destruir la ley, vengo para destruir la trampa. Y el gran enfrentamiento de Jesús con los religiosos de su tiempo no fue porque él no aceptaba la ley de Moisés, sino porque no aceptaba que fueran tramposos. Ahora escuche, porque esto es lo que nos toca a nosotros. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Es decir, ustedes que me están escuchando, le decía, que me están escuchando, sepan que lo que yo vengo no es a decir, tiren todo por el aire, no hagan nada de lo que les dice, si le habla un fariseo no le haga caso. Le estoy diciendo que usted tiene que ser mejor, le decía Jesús a aquella gente, que ellos. Que su justicia no puede ser tramposa, no puede ser tramposa. Que si ellos son tramposos y creen que le hacen trampas a Dios o a su comunidad, sepan que se están haciendo trampa a sí mismos y sepan que ningún hijo del reino puede ser tramposo. Ellos eran santos para los demás, pero no eran santos delante de Dios. Eran santos en la exhibición, ¿no es cierto? Cuando había que hacer algo que mostrara que ellos eran santos, allí estaban primero, pero no eran santos en la intimidad. Eran santos que se proclamaban santos. Y el Señor dice, no, la justicia de usted tiene que ser diferente. No puede ser que el cristiano sea santo en lo exterior, sea santo en lo que se muestre, sea santo únicamente en lo que se ve. No puede ser que sea santo en algunas cosas y en otras cosas no. No puede ser que se esté trampeando con la palabra de Dios su propia vida. Su justicia tiene que ser mayor. No tiene que hacerse trampas. Todos nosotros, por ser humanos, tenemos la tendencia a trampear la ley. Es una tendencia del hombre caído. Si está la ley, nosotros decimos, echa la ley, echa la trampa. ¿Qué queremos decir? Que hay como una tendencia que cada vez que se establece algo, yo tengo que buscar la forma de pasar por encima. Y cuando Dios establece la ley, muchos usan también el axioma, echa la ley, echa la trampa. Y esto era lo que pensaban los fariseos. Echa la ley, hagamos el reglamento. Y cuando hacían el reglamento pasaban por encima de la ley.
Y entonces el Señor los pone en su lugar y les dice, yo no quiero que pase ni un puntito de la ley de Moisés, ni un puntito. Todo eso tiene que ser cumplido porque es ley de Dios, todo eso. Pero tengan en cuenta que los hijos del reino tienen que tener una justicia mayor frente a esa ley que la justicia de los fariseos y de los escribas. Que cuando Dios habla, no es posible hacerle trampas, porque Dios no cae nunca en nuestras trampas. Y porque Dios no cae nunca en nuestras trampas, las trampas que le hacemos a Dios son trampas que nos hacemos a nosotros mismos. Mira, hermano, cuando está el mandamiento, usted puede razonar y yo puedo razonar 20.000 argumentos para no cumplirlo. Y a mí me consta, porque lo he escuchado y visto y porque lo he sentido desde adentro también, que siempre yo encuentro un argumento para no cumplir un mandamiento. Y que siempre escucho una excusa para no cumplir un mandamiento. ¿Sí? Que el razonamiento del hombre para hacer trampas es maravilloso. Es una luz. Tenemos una rapidez tremenda para el mal. Y cada vez que nos hacemos trampa, caemos nosotros en esa trampa y pagamos las consecuencias. Por eso Jesús dice, no penséis que yo he venido a abrogar la ley. No piensen que porque siguen acá, ahora dice, bueno, hagamos la última de las trampas, tiremos la ley de Moisés para cualquier lado. No crean que esto es sin mandamientos. Es lo que dice Pablo, no crean que porque la gracia de Dios trajo la salvación, ahora vamos a poder pecar mucho. No crean esto, estas son las grandes trampas. Son las trampas que continuamente hacemos. Y las trampas que terminan por arruinar nuestra propia vida. Por eso Jesús pone las cosas en claro. Y dice, me voy a ubicar, yo voy a defender esto que es la ley de Dios. Lo que los hombres hacen alrededor, no. Y de ahí parte todo lo que Él va a decir en las páginas siguientes del Sermón del Monte. Que Dios nos ayude a no hacernos trampas a nosotros mismos. Señor, queremos darte gracias porque en esta noche fría pudimos reunirnos alrededor del calor de tu presencia, de la oración y de tu palabra. Y te rogamos, Señor, que tú nos des sabiduría en el manejo de nuestra propia vida, para entender que las trampas que nos hacemos a nosotros mismos son trampas que conspiran contra nuestra integridad espiritual, contra nuestro ministerio, contra la obra que tú quieres hacer a través nuestro en la tierra. Que esas trampas hacen que la luz deje de alumbrar delante de los hombres. Que esas trampas son las que hacen que la sal se desvanezca. Señor, te rogamos que nos des la sabiduría que viene de lo alto para entender que la ley tuya, que los mandamientos tuyos son santos y perfectos y que en cumplirlos hay gran bendición para nuestra vida. Señor, te rogamos que nos des esta capacidad de entender esto, la capacidad de poder entender que tu voluntad es soberana en nuestra vida. Te rogamos ahora que tú nos des paz y tranquilidad al retirarnos de este lugar. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga. Antes de finalizar los grandes temas del día de hoy, les queremos dar los canales de comunicación donde usted puede entrar en contacto con el pastor Salvador de Lutri. Por carta, hágalo a Los Grandes Temas, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Los Grandes Temas, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Y el correo electrónico losgrandestemas@transmundial.org. losgrandestemas@transmundial.org.
Nos encantaría escuchar de usted, saber cuáles son sus comentarios, preguntas, reacciones e inquietudes sobre el tema de hoy. Por ahora nos despedimos hasta otro espacio de los grandes temas, una producción de Radio Transmundial.